Desde la clase número 1, el alumno selecciona una pieza del material plástico de la cual está constituida y elabora su propio proyecto personal durante todo el curso. Y al final del mismo se presenta una carpeta que se comparte con todo el grupo de estudio. O sea, lo nuevo de este curso modalidad online es que el alumno elige su propia pieza y desde la clase número 1 está trabajando con ella y desarrolla todo un proyecto mientras va estudiando. El primer ítem que se estudia, el punto número 1, son los plásticos, las definiciones, la clasificación, y se estudian los plásticos no desde el punto de vista químico, sino más bien de las aplicaciones, pasando por la rheología, todo lo que es aditivos y cargas, la selección de los plásticos según sus propiedades, el alumno aprende a elegir el plástico para su pieza, todos los ensayos de laboratorio que hay que tener en cuenta para la selección del producto. Se habla profundamente de lo que es la transición vítrea y su relación con el moldeo y los diagramas presión, volumen específico, temperatura, donde uno dibuja el ciclo antes de cargarlo a la máquina. Se estudia a fondo la viscosidad y el comportamiento rheológico de los plásticos dentro de la cavidad de los moldes, todo lo que son operaciones auxiliares de inyección como el caso del secado y deshumidificado, las condiciones de transformación, y también un repaso de los nombres comerciales de las materias plásticas para que cada uno pueda buscar por internet o se los damos nosotros las fichas técnicas para poder inyectar correctamente su pieza. El segundo capítulo es el cálculo económico de la cantidad de cavidades de un molde, un tema que no se domina mucho. Todo lo que es construcción del herramental más la selección de la prensa tiene que ver con los aspectos económicos y financieros de la empresa que va a inyectar la pieza. Así que hay una interrelación y nosotros pasamos por esos cálculos. Se hace una tabla de cadencias de fabricación, se calcula el lote económico de fabricación, las tablas de decisiones para ver la cantidad de cavidades que el molde debería tener según los aspectos económicos. Se hace una introducción a la parte del molde en este capítulo y se hace un ejemplo de cálculo. El capítulo 3 estudiamos y se hace el cálculo de costo y precio de venta de un producto. Es decir, el alumno primero elige su pieza y antes de dominar el proceso y la construcción del herramental va viendo los aspectos económicos y financieros que están asociados a la inyección. Recuerde que la inyección de plástico es un proceso de altísimas cadencias donde los costos son muy importantes. Se estudia el ciclo básico de inyección, se hace un modelo de hoja de proceso para el cálculo de costos, se estudian los costos de materia prima, mano de obra directa, máquina, embalaje, costos fijos y se calcula un precio de venta de la pieza que el alumno está contemplando. Se hacen los gráficos de estimación de tiempo de ciclo y costo de la máquina, se hace una hoja de costos y se hacen los ejemplos de cálculo. Luego ya pasamos a la parte técnica a fondo, primero conociendo la inyectora. Dentro de la inyectora la unidad de cierre. Se revisan los conceptos generales de la unidad de cierre, los cierres a rodillera e hidráulico, se calcula la fuerza de cierre para seleccionar la prensa, se hacen ejemplos de cálculo y también ejemplos de disposición de cavidades de molde que tienen que ver con la selección de la máquina. Luego pasamos dentro de la inyectora a la unidad de inyección, estudiamos los términos y vocabulario sobre el proceso de inyección, se hace la descripción y funcionamiento del sistema de plastificación, la presión hidráulica, la contrapresión, su influencia sobre el ciclo, se estudian las boquillas, la válvula antirretorno, se estudia el ciclo de inyección, sus fases, diferentes fases, la fase de dosaje y la fase de inyección, se trabaja sobre la velocidad de usillo, un concepto muy importante, el tiempo de inyección y de mantenimiento, se trabaja sobre el peso óptimo de la pieza, se hace la selección de la prensa inyectora, se hace el cálculo de la capacidad de inyección y plastificación, se hace el cálculo de la cantidad de cavidades de un molde según la prensa y ejemplos de cálculo. En cada capítulo hay ejemplos. Luego, del capítulo número 6, estudiamos la gestión de proyectos con orientación a las normas ISO 9000, orientaciones sobre el gerenciamiento de proyectos de inyección de plástico, aprobación y lanzamiento de un producto, contenido de las fases de revisión de proyecto y se hace un manual de aseguramiento de calidad de producto. En el capítulo 7 hacemos el proyecto del producto, estudiamos los espesores y los nervios de las piezas, hacemos ejemplos y consideraciones de diseño para que usted pueda diseñar correctamente una pieza inyectada por el método de moldeo. En el capítulo 8 estudiamos el proyecto de moldes o matrices ya de inyección.
Vemos las partes constitutivas de un molde, las consideraciones teóricas que hay que realizar, la selección de materiales para la construcción de moldes, la disposición correcta de las cavidades. Se estudia el balanceo geométrico si las cavidades son distintas, se estudia muy a fondo la contracción del plástico y de la pieza inyectada, se habla de las tolerancias de las piezas versus la contracción de moldeo, se hacen ejemplos de cálculo, se estudian los canales de inyección, especialmente el punto de separación de cavidades, se analizan los sistemas de inyección, todas sus variantes, se estudia el venteo, los sistemas de refrigeración del molde, hay ejemplos de cálculo y lo que es el sistema de expulsión o extracción de la pieza. Se estudia la calidad del producto en el capítulo 9 y las dificultades y soluciones durante y el post-inyección.